Es de conocimiento común, al menos dentro de los límites del pensamiento dominante, que la Gran Pirámide de Giza es una tumba, el lugar de descanso final del faraón egipcio Keops del siglo XXVI a.C. Solo hay un problema con esta suposición. Dentro de la Gran Pirámide nunca se han encontrado momias, ni ninguno de los otros adornos que comúnmente se encuentran dentro de las tumbas en otros lugares de Egipto, como artefactos, joyas valiosas o arte opulento. Ninguno de los artículos que se creía que necesitarían los faraones en la otra vida. Muchos se han preguntado cómo se puede asumir que la Gran Pirámide de Giza es una tumba cuando carece de las características que definen a otras tumbas. En consecuencia, hay muchos que creen que no se trata en absoluto de una tumba, sino de una antigua central eléctrica. Aunque puede parecer imposible, muchas pruebas sugieren que la idea podría no ser tan descabellada como parece. Considera, por ejemplo, que la construcción de las grandes pirámides originalmente estaba cubierta por una capa exterior de bloques de piedra caliza de toba blanca, que encajaban tan perfectamente que ni siquiera una hojilla de afeitar podía deslizarse entre ellos. La piedra caliza de toba blanca es única por sus excelentes propiedades aislantes. Debajo de estos bloques aislantes, los pasajes y túneles de la Gran Pirámide están revestidos con granito, un conocido conductor eléctrico. Esto es particularmente extraño, ya que no se encuentra granito en el área, lo que significa que las 8.000 toneladas utilizadas en la pirámide tuvieron que enviarse a Giza desde más de 500 millas de distancia. Toda una hazaña si no sirvió para algún propósito específico. Además, la Gran Pirámide estuvo históricamente coronada por una piedra angular de oro, uno de los materiales más conductores de electricidad de la Tierra. No es solo una conjetura. En 2018, un estudio científico publicado en la revista de Física Aplicada reveló que la Gran Pirámide de hecho podría concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas, así como debajo de su base. Parece que la Gran Pirámide de Giza estaba perfectamente construida para canalizar la electricidad a través de sus cámaras hasta su pico de oro y hacia el mundo. Por supuesto, si esto es cierto, plantea más preguntas que respuestas. En primer lugar, ¿qué electricidad? Según el registro histórico principal, la ciencia eléctrica no surgió como un campo de estudio hasta miles de años después de la Edad de Oro en Egipto. ¿Cómo se puede decir que la Gran Pirámide era una planta de energía eléctrica si Egipto ni siquiera tenía electricidad? Para responder a esta pregunta, uno podría mirar en las entrañas de la Gran Pirámide hasta la histórica Cámara del Rey. Allí, en lugar de la momia y los tesoros del faraón, solo se encontró un objeto simple, un gran cofre de granito sin nada en él. Curiosamente, el volumen del espacio vacío del cofre es del tamaño exacto de uno de los artefactos más legendarios y misteriosos de la historia. Para responder a la pregunta de un Egipto eléctrico, uno debe comenzar con el Arca de la Alianza. Según la Biblia hebrea, después de sacar a los israelitas de Egipto, Moisés ascendió a la cima del monte Sinaí para encontrarse con Dios. Allí se dice que recibió los 10 mandamientos, esas reglas que formarían la base de las acciones de su pueblo para siempre. Pero esto no fue lo único que recibió Moisés en la montaña. También se dieron instrucciones detalladas sobre cómo construir un objeto que se convertiría en sinónimo de la fe judía, el Arca de la Alianza. Como se registra en el capítulo 25 de Éxodo, Dios le dijo a Moisés: «Harán un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. La revestirás de oro puro, la cubrirás por dentro y por fuera, y le harás una moldura de oro alrededor. Entonces harás un propiciatorio de oro puro, de 2 codos y medio de largo y de codo y medio de ancho. Harás 2 querubines de oro. De trabajo martillado los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro. Los rostros de los querubines se volverán hacia el propiciatorio, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Allí me encontraré con ustedes,
Y desde arriba del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del pacto, les entregaré todos mis mandamientos para los israelitas. Es interesante notar que el judaísmo rechaza en gran medida la idolatría, que es una manifestación física de la espiritualidad. De hecho, cuando Moisés bajó de la montaña para encontrar a los israelitas adorando un becerro de oro en su ausencia, rompió las tablas en las que estaban escritos los 10 mandamientos con rabia. Esto hace que sea muy curioso que Dios mismo diera instrucciones tan detalladas sobre cómo crear en efecto un ídolo. Por supuesto, el arca no era un ídolo cualquiera. No se le permitía tocar ni siquiera mirar, lo opuesto a la mayoría de los ídolos, que están diseñados para ser vistos y adorados. Cuando se movía, el arca se cubría con tela y pieles sostenidas por palos, para que no tocara el suelo. Ni siquiera al sumo sacerdote se le permitió estar en presencia del arca cuando se descubrió, excepto para realizar tareas muy específicas y rituales muy raros. Sin embargo, lo más importante eran los grandes poderes que se decía que poseía el arca. Muchos están familiarizados con la historia de Moisés dividiendo el Mar Rojo para sacar a los israelitas de Egipto y llevarlos al desierto. Sin embargo, menos conocida es una historia similar que apareció al final de este período, cuando los israelitas estaban saliendo del desierto y finalmente cruzaban a la tierra prometida. Al llegar al río Jordán, que separaba a los israelitas de la tierra de Jericó, los sacerdotes entraron al río llevando el arca de la alianza. Cuando sus pies tocaron el agua, el río dejó de fluir repentinamente, como si hubiera sido represado río arriba. Una vez que los israelitas habían cruzado, los sacerdotes con el arca terminaron de cruzar, momento en el que el río volvió a fluir normalmente. Al igual que con la historia de Moisés separando el Mar Rojo, los historiadores y científicos han intentado durante milenios determinar cómo esto podría haber sido posible. Sin embargo, el poder del arca fue mucho más allá. Según los textos judíos antiguos, durante sus años vagando por el desierto, el arca viajaba un poco por delante de los israelitas. Mientras lo hacía, despejaría el camino para los que estaban detrás, supuestamente disparando algún tipo de energía entre los dos querubines en su tapa que incineraría serpientes, escorpiones, arbustos espinosos y otros peligros. No fueron solo las alimañas las que sintieron la ira del arca. En los textos antiguos hay muchas historias de personas arrojadas hacia atrás, heridas, mutiladas e incluso muertas cuando tocaron el arca. Por ejemplo, una vez que se estableció el reino israelita del rey David, el arca de la alianza fue transportada a la nueva capital de Jerusalén. En su camino, uno de los bueyes que tiraba de la carreta sobre la que descansaba el arca tropezó, desequilibrando la carreta y amenazando con tirar el arca al suelo. Uno en el grupo, un hombre llamado Uza, extendió su mano para estabilizarla y murió instantáneamente, como se registra en el capítulo 6 de Samuel. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió la mano hacia el arca de Dios y la tomó, porque los bueyes la sacudían. La ira del Señor se encendió contra Uza, y Dios lo golpeó allí porque extendió su mano hacia el arca, y murió allí junto al arca de Dios. Nadie fue inmune. El capítulo 10 de Levítico describe la espantosa muerte de Nadab y Abiú, los nietos de Moisés. En presencia del arca descubierta, los dos encendieron incienso para ofrecer a Dios, cuando de repente salió un fuego del Señor y los consumió. Incluso el sumo sacerdote tenía una cuerda atada alrededor de su cintura antes de entrar en la cámara que contiene el arca descubierta en caso de que lo mataran repentinamente, para que pudieran sacarlo sin que nadie más tuviera que recuperarlo y arriesgarse a morir él mismo. A lo largo de su historia, los israelitas llevaban ese aterrador artilugio con ellos a la guerra, ya fuera por inspiración o de otra manera. En un caso infame, el arca fue llevada alrededor de los muros de la ciudad de Jericó durante 7 días, mientras los israelitas tocaban los cuernos. Al 7º día, las murallas de la ciudad se derrumbaron milagrosamente de repente. Más tarde, cuando los israelitas estaban perdiendo una guerra contra los filisteos, decidieron llevar el arca con ellos a la batalla. Para su consternación, esto no cambió el rumbo.
fueron derrotados y el arca fue capturada, llevada por los filisteos a su propio país como premio y colocada en el templo de su dios Dagón. Pero una vez que estuvo allí, una serie de hechos desafortunados les sucedieron a los filisteos. Primero, encontraron al ídolo gigante de Dagón derribado, tendido boca abajo frente al arca como si se inclinara. Lo volvieron a colocar, pero al día siguiente fue derribado nuevamente, esta vez hecho añicos. Poco después, la ciudad fue azotada por la peste. Los civiles se vieron acosados por tumores y sus campos invadidos por ratones. Los filisteos intentaron trasladar el arca a otras ciudades, pero en cada ocasión una terrible plaga azotaba a la población. Finalmente, sin saber qué hacer, simplemente enviaron el arca de regreso a los israelitas, incapaces de lidiar con su misterioso poder. Incluso enviaron tumores fundidos en oro y ratones junto con ella, recuerdos de su terrible experiencia. A lo largo de las historias contadas en la Biblia hebrea y otros textos judíos antiguos, la poderosa y misteriosa Arca de la Alianza juega un papel destacado durante un periodo de unos 500 años, desde la época de Moisés hasta el rey David y el rey Salomón, hasta la época del reino dividido. Luego, de repente nada. La mención del arca desaparece por completo de la historia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo podría perderse un objeto tan importante, o peor aún, olvidarse? ¿Fue destruido o simplemente escondido? Y si estaba escondido, ¿dónde está ahora? Según un antiguo texto etíope conocido como Kebra-Nagast, la reina de Saba, lo que ahora es Etiopía, viajó para visitar al rey israelita Salomón alrededor del año 950 a.C. Allí quedaría embarazada del hijo de Salomón, un niño al que llamaría Menelik. Ese niño llegaría a ser rey en Etiopía y fundaría una dinastía que duraría increíblemente hasta 1974. De adulto, Menelik regresaría a Jerusalén para visitar a su padre. En su viaje a casa, Menelik estuvo acompañado por varios nobles israelitas que, sin que él lo supiera, le habían robado el arca de la alianza a su rey y la habían reemplazado con una falsificación, habiendo regresado a casa antes de que él se enterara. Menelik determinó que debió haber sido la voluntad de Dios la que resultó en que el arca entrara en su poder, por lo que decidió mantenerla en Etiopía y allí ha permanecido durante los últimos 3000 años, según la iglesia de Nuestra Señora María de Sión en Acrón, Etiopía, custodiada por los monjes vírgenes que dedican sus vidas a su protección. No se les permite salir nunca del edificio donde se guarda el arca una vez que se les confía la tarea. ¿Podría ser esto realmente cierto? ¿Podría el arca, una vez todopoderosa, realmente estar sentada en algún edificio anodino en el este de África? Quizás, pero quizás no. El Kebra-Nagast no es la única historia del destino del arca. Algunos creen que cuando los babilonios invadieron el reino israelita en el siglo VI a.C., el profeta Jeremías sacó en secreto el arca de antemano y la escondió en la cima de una montaña en lo que es ahora Jordania, donde permanece hasta el día de hoy. Otros creen que el arca, como el Santo Grial bíblico, fue descubierta por los caballeros templarios durante las cruzadas y que fue llevada a Europa y escondida en la capilla Roslin en Escocia. Otros todavía afirman que el arca está enterrada bajo el monte del templo en Jerusalén, esperando ser descubierta. Esto podría explicar los muchos avistamientos extraños de ovnis justo encima de Jerusalén. El más misterioso de ellos fue cuando una noche, una bola de luz brillante se acercó a los montes del templo y simplemente se quedó allí, cuando de repente una luz pulsante salió de él y el extraño ovni desapareció. La verdadera ubicación del arca es algo que muchos han tratado de descubrir a lo largo de la historia. Tal vez esto no debería sorprender, dado el supuesto poder del arca. En la película de 1981, Indiana Jones y los asaltantes del arca perdida, el personaje principal, Indiana Jones, se apresura a encontrar el arca de la alianza antes de que pueda ser descubierta por los alemanes, quienes usarían su inmenso poder para sus propios y terribles fines. Sí, es solo una película, por supuesto, excepto que la base de la trama es bastante precisa.
Es bien sabido que los alemanes estaban obsesionados con lo oculto y con misteriosos artefactos antiguos. Los registros muestran que Heinrich Himmler, jefe de las SS y el segundo hombre más poderoso del Tercer Reich, viajó a las montañas de Montserrat en 1940 en busca del Santo Grial bíblico y creía que el mítico martillo de Thor era, según sus propias palabras, una de las primeras armas de guerra altamente desarrolladas de nuestros antepasados. Se dijo que el propio Hitler estaba buscando el arma que atravesó el costado de Jesús en la cruz durante la crucifixión, mientras que algunos sugieren que los alemanes estaban usando globos espías para buscar el arca de Noé en el monte Ararat, donde supuestamente terminó después del gran diluvio. El punto es que la sugerencia de que los nazis estaban persiguiendo el arca de la alianza para poder usar su poder mítico para sus propios fines no es tan descabellada como podría parecer. Pero esto lleva a la pregunta crítica: ¿qué poderes realmente tenía el arca? ¿Son ciertas las historias? ¿Era realmente una especie de superarma? ¿O tal vez fue incluso algo más? En 1745, un científico holandés llamado Peter van Musschenbroek presentó un invento que cambiaría el curso de la ciencia eléctrica. Fue llamado botella de Leyden, que lleva el nombre de la ciudad natal de van Musschenbroek, Leiden. Simplemente, una botella de Leyden era una especie de condensador, un dispositivo para recolectar y almacenar electricidad. Para van Musschenbroek se construyó recubriendo un frasco de vidrio con una lámina metálica conductora tanto en el interior como en el exterior. De la boca del frasco, una varilla de metal fijada a la lámina interior sobresaldría recogiendo la carga atmosférica. Tanto la superficie de la lámina interior como la exterior recogerían y almacenarían cargas iguales pero opuestas. El vidrio aislaría un conductor y su carga del otro. Piensa en la conocida historia de Benjamin Franklin volando una cometa en una tormenta eléctrica para experimentar con los rayos y la electricidad. Al final de la cuerda de la cometa, un objeto que Franklin llamó la maravillosa botella de Musschenbroek. Poco después de que se inventara la botella de Leyden, se presentó una idea revolucionaria por Georg Christoph Lichtenberg, uno de los padres de la ciencia eléctrica. Creía que el arca bíblica del pacto era de hecho una antigua botella de Leyden. La idea ganó el reconocimiento de la corriente principal y aparecieron artículos en todo el mundo que llamaban al arca una botella de Leyden muy cara pero muy perfecta. Piénsalo. El arca era una caja de madera revestida tanto por dentro como por fuera de oro, de la misma forma que la botella de vidrio de Leyden está revestida con papel de aluminio, siendo el oro, por supuesto, mucho más conductor que el aluminio. Uno podría suponer que la capa interna de oro recogió una carga positiva y la capa externa una negativa, con cada corona de querubines conectada a una capa, lo que hace que la capa del arca sea un capacitor cargado. Como dijo un periodista, si los israelitas se hubieran propuesto construir un acumulador primitivo, difícilmente podrían haber elegido un diseño mejor que el arca. De manera crucial, a medida que una botella de Leyden gana carga eléctrica, se genera una gran diferencia de voltaje entre los dos conductores que puede liberarse como una chispa poderosa si se toca el dispositivo. Durante sus experimentos, el propio van Musschenbroek experimentó este fenómeno y observó que, a causa de una de esas sacudidas, todo mi cuerpo fue sacudido como por un rayo. De manera similar, Benjamin Franklin quedó inconsciente durante varias horas mientras experimentaba con una pequeña botella de Leyden del tamaño de un vaso de una pinta. Esto podría recordar inmediatamente el destino de aquellos que tocaron el arca de la alianza. En lugar de ser electrocutados por un pequeño frasco, ellos fueron asesinados, incluso incinerados, por el arca mucho más grande y mucho más conductora. ¿Cuánto más poderosa que una botella de Leyden normal podría haber sido el arca? En 1961, un grupo de estudiantes universitarios de la Universidad de Minnesota intentó recrear el arca exactamente, pero tuvo que detener el proyecto y destruir su trabajo debido a la carga eléctrica incontrolablemente grande que desarrolló. ¿Podría el arca de la alianza haber sido realmente una especie de botella de Leyden sobrecargada, un condensador diseñado para almacenar y generar electricidad? Si es así, la pregunta podría ser: ¿cómo pudo haber sabido Moisés algo así?
Vivió miles de años antes de que se inventara la botella de Leyden, miles de años incluso antes de que la ciencia eléctrica se convirtiera en un campo de estudio. Entonces, ¿cómo pudo el Arca de la Alianza haber sido una botella de Leyden? Mucho antes de liderar el éxodo de los israelitas, Moisés era miembro de la realeza egipcia. En el momento en que nació Moisés, el faraón Ramsés II buscaba subvertir la creciente población hebrea en Egipto, por lo que ordenó matar a todos los bebés varones hebreos. Para salvar a Moisés de la matanza, su madre hebrea y su hermana lo colocaron en una canasta y lo llevaron flotando por el río Nilo hasta el lugar donde la hija del faraón y sus asistentes vinieron a bañarse. Cuando descubrió al bebé Moisés, la hija del faraón decidió criarlo como si fuera su propio hijo. Esto significó que durante los primeros 40 años de su vida, Moisés vivió como un príncipe de Egipto, recibió la mejor educación egipcia y finalmente se convirtió en uno de los consejeros más cercanos del faraón. Como se registra en el capítulo 7 del libro de los Hechos, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. La pregunta es, ¿qué implicó esta sabiduría? ¿Qué conocimiento habría tenido Moisés? ¿Qué secretos reservados solo para los egipcios de más alto nivel? En nuestros vídeos sobre entradas ocultas debajo de la Gran Pirámide y la Gran Esfinge, mencionamos los relatos escritos del filósofo sirio del siglo IV, Jámblico, quien escribió: «Llegamos a una cámara. Cuando entramos, se iluminó automáticamente con la luz de un tubo que tenía la altura de la mano de un hombre y era delgado, parado verticalmente en la esquina. A medida que nos acercamos al metro, se ve más brillante. Los esclavos se asustaron y huyeron en la dirección por la que veníamos. Cuando lo toqué, se apagó. Hicimos todo lo posible para que el tubo volviera a brillar, pero ya no proporcionaba luz». Ten en cuenta que en muchos lugares las tallas y el arte del antiguo Egipto parecían representar el uso de bombillas, lo que parecía confirmar las observaciones de Jámblico. Por extraño que parezca, esto parece sugerir que el antiguo Egipto era alimentado eléctricamente. Quizás entonces el Arca de la Alianza, si era una especie de condensador eléctrico como una botella de Leyden, era una réplica de algo que Moisés había visto o escuchado en Egipto. Pero, ¿qué? A fines de la década de 1800, un inventor británico llamado Sir William Siemens subió con un equipo a la cima de la Gran Pirámide de Giza. Una vez en la cima, uno de sus guías comentó casualmente que estaba experimentando un zumbido agudo en sus oídos cuando levantaba la mano con los dedos abiertos. Curioso, Siemens levantó su propia mano e inmediatamente sintió una extraña sensación de cosquilleo recorriendo su cuerpo. Momentos después, Siemens fue a tomar un sorbo de vino de una botella que había traído para celebrar la exitosa escalada, pero cuando tocó la botella con sus labios, recibió una dolorosa descarga eléctrica. Seguramente, pensó Siemens, esto no podía ser una coincidencia. Rápidamente construyó una especie de botella de Leyden improvisada con su botella de vino, cubriéndola con periódico húmedo. Sorprendentemente, cuando levantó el frasco improvisado por encima de su cabeza, las chispas comenzaron a dispararse desde la parte superior y volar por el aire. Esto asustó a su guía, quien de repente se abalanzó sobre Siemens en un intento de quitarle la botella de las manos. En el calor del momento, la botella apuntó al guía y lo dejó inconsciente de espaldas. Uno podría preguntarse si una botella de Leyden hecha apresuradamente y mal construida tuvo este tipo de efecto cuando se introdujo en la parte superior de la Gran Pirámide. ¿Qué pasaría si una que fuera mucho más grande y estuviera hecha de materiales de mucha mayor calidad, como el Arca de la Alianza, fuese colocada en la pirámide exactamente en el lugar correcto? Recordemos que en lo profundo del corazón de la Gran Pirámide hay una llamada Cámara del Rey. Dentro de esta cámara se encontró solo una cosa: un cofre de piedra con un espacio vacío exactamente del tamaño del Arca de la Alianza. ¿Qué pasaría si el arca fuera colocada exactamente en este lugar? Algunos creen que la respuesta ya se ha encontrado. Extendiéndose a través de las entrañas de la Gran Pirámide hay túneles demasiado pequeños y misteriosos de aproximadamente 20 por 20 centímetros de largo. En 1993, un equipo de investigadores envió un pequeño robot a uno de estos túneles.
donde encontró una puerta de piedra con lo que parecía ser una manija de metal. Esto fue muy extraño, ya que el metal no se encuentra en ningún otro lugar de la pirámide. En 2002, otro equipo usó un robot para perforar esta puerta solo para encontrar una pequeña cámara detrás de ella bloqueada por una gran piedra de respaldo. ¿Qué podría contener esta cámara? Muchos se preguntaron. Finalmente, en 2011, un equipo volvió a visitar esta cámara utilizando una cámara de microserpiente para evitar obstrucciones. Lo que la cámara fotografió fue impresionante. Jeroglíficos rojos pintados por doquier, símbolos y diagramas curiosos. Hay quienes creen que estos jeroglíficos son de hecho antiguos diagramas de cableado, que explican en detalle cómo utilizar la Gran Pirámide como generador de energía eléctrica. ¿Es posible? ¿Podría el Arca de la Alianza haber sido realmente un capacitor poderoso en el corazón de un sistema eléctrico avanzado? Vale la pena señalar que las instrucciones que supuestamente Moisés recibió de Dios en la cima del monte Sinaí no solo detallaban cómo construir el Arca de la Alianza, sino también cómo construir el tabernáculo en el que estaría alojada. El hermano de Moisés, Aarón, fue quien después de la muerte de Moisés construyó el tabernáculo que rodeaba el arca, con postes de oro de 150 pies, con cadenas de oro colgando de ellos. ¿Fue este un esfuerzo por replicar la conductividad del sistema de la Gran Pirámide usando el conocimiento secreto que Moisés tomó de su tiempo como príncipe egipcio? Por otra parte, tal vez no fue solo el conocimiento lo que Moisés tomó de los egipcios. Según el registro bíblico, cuando Moisés liberó a los israelitas de Egipto, se les animó a robar tanto tesoro egipcio como pudieran llevar. Tal vez no solo tomaron metales preciosos o joyas, sino lo que hizo grande a Egipto, el supercondensador en el corazón de su planta de energía eléctrica, el Arca de la Alianza. ¿No explicaría esto por qué el faraón persiguió a los israelitas tan despiadadamente? Curiosamente, la historia registra que solo unos pocos años después del éxodo de los israelitas, la poderosa civilización egipcia comenzó a desmoronarse, sin alcanzar nunca más sus grandezas anteriores. ¿Podría ser esto porque perdieron su fuente de electricidad? ¿Es posible que el secreto del poder del Arca de la Alianza de la historia bíblica de Moisés y los registros históricos de una edad de oro egipcia sea el secreto de la electricidad antigua? Al menos uno de los más grandes pensadores de la historia lo cree así. En 1915, el famoso inventor y genio indiscutible Nikola Tesla publicó un artículo titulado El mundo maravilloso que se creará con electricidad. En él afirmó lo siguiente: sin duda, Moisés fue un electricista práctico y hábil, mucho más adelantado a su tiempo. La Biblia describe con precisión y minuciosidad los arreglos que constituyen una máquina en la que se genera electricidad. No fue solo Moisés. Tesla estaba encaprichado con el antiguo Egipto, y específicamente las pirámides, estudiando estas cosas profundamente e incorporando el conocimiento adquirido en su trabajo. En 1905, 10 años antes de proclamar públicamente que Moisés era un electricista experto, Tesla presentó una patente titulada Arte de transmitir energía eléctrica a través del medio natural, en la que introdujo un diseño para algo llamado pirámide electromagnética de Tesla. Su idea era bombear electricidad al planeta utilizando una estructura piramidal para proyectar energía hacia el cielo, donde podría ser aprovechada por receptores individuales de todo el mundo. En resumen, su idea era utilizar una pirámide como planta de energía eléctrica para generar energía gratuita y limitada para el mundo. ¿Es posible que en su pirámide electromagnética Tesla simplemente estuviera tratando de recrear la función de la Gran Pirámide de Giza con el Arca de la Alianza en su núcleo? Piensa en los muchos obeliscos que fueron prominentes en la arquitectura del antiguo Egipto, con su cuerpo de granito y su parte superior de cuarzo, los cuales poseen una alta conductividad eléctrica. Ciertamente podrían haber servido como los receptores de energía que Tesla imaginó aprovechando el conducto de energía producido por la Gran Pirámide. Debe tenerse en cuenta para Tesla que estas ideas no eran solo hipotéticas, sino que construyó la enorme torre del acantilado de guardia en Shoreham, Nueva York, a principios del siglo XX, basándose en su diseño.
e incluso tuvo cierto éxito proyectando energía hacia el cielo. Cuando parecía que Tesla estaba a punto de alcanzar su avance teorizado en energía gratuita y limitada, se cortaron los fondos para su proyecto y Tesla se vio obligado a cerrar todo. Curiosamente, su patrocinador financiero había sido JP Morgan, el magnate estadounidense que, de paso, se había enriquecido financiando a los gigantes del petróleo y la industria, es decir, precisamente aquellos cuyos imperios se verían amenazados por una nueva fuente ilimitada de energía gratuita. Si esto era de hecho la razón por la que el proyecto de la pirámide electromagnética de Tesla se cerró debido a la amenaza que representaba para la estructura de poder global existente, entonces podría preguntarse si la información sobre un Egipto eléctrico y el verdadero propósito del Arca de la Alianza se ha suprimido exactamente por el mismo motivo. Aquí hay una pregunta final que podría hacerse antes de irnos. La energía gratuita e ilimitada es un gran secreto para guardar. Si se suprime el conocimiento de esto, ¿qué otros secretos del antiguo Egipto podrían estar ocultos? Por ejemplo, ¿cómo es posible que la Gran Pirámide se construyera en el centro exacto de la masa terrestre en la Tierra cuando hace miles de años los egipcios no podían haber sido conscientes de esta posición? ¿Cómo fue que la Gran Pirámide junto con la Esfinge se colocaron para alinearse perfectamente con la orientación de las estrellas? ¿Y cómo es posible que complejas ecuaciones y conceptos matemáticos como pi se usaran en la ingeniería de la Gran Pirámide cuando no se descubriría oficialmente hasta muchos años después? Además, ¿por qué tantos jeroglíficos y tallas egipcias antiguas parecen representar ovnis? Esta extraña parte perdida de nuestra historia continúa envuelta en misterio, y hasta que obtengamos una respuesta a todas estas preguntas, debemos mantener la mente abierta y recordar que la mayoría de las veces el tiempo revela que la verdad es más extraña que la ficción. Gracias por vernos. Si disfrutaste el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, haz clic en suscribirse y la campana para recibir notificaciones futuras.